Mi hermanastra intentó acostarse con mi prometido a 3 días de la boda. Mi madrastra dijo que ella merecía ser feliz con él, pero no contaban con que mi padre tiene los recibos de cada centavo que han gastado. Soy Elena, y durante 10 años viví bajo el mismo techo que un par de parásitos sociales, mi madrastra, Patricia, y su hija, Chloe. Patricia siempre vendió la imagen de la madre abnegada, pero en realidad, su única misión era asegurar que Chloe, su hija adorada, tuviera lo mejor de la vida sin mover un dedo. El problema es que Chloe decidió que lo mejor de la vida era mi prometido, Mateo. A solo 3 días de nuestra boda, Chloe decidió que era el momento perfecto para reclamar su felicidad, intentando seducir a Mateo en nuestra propia casa, convencida de que su belleza narcisista era suficiente para romper un compromiso de 5 años. Cuando fueron descubiertos, la reacción de Patricia no fue de vergüenza, sino de una lógica retorcida. Según ella, como yo siempre he sido la hija fuerte y trabajadora, podía superar cualquier cosa, mientras que la frágil Chloe merecía a Mateo para finalmente ser feliz. No contaban con que mi padre, un hombre que siempre pareció estar en segundo plano, estaba grabando todo. Esta es la historia de cómo un intento de seducción terminó en un divorcio masivo, una expulsión inmediata y 2 mujeres descubriendo que el lujo tiene un precio que solo el trabajo puede pagar. Antes de comenzar este relato, queremos agradecer de corazón a todas aquellas personas que se suscribieron a este humilde canal. También quisiéramos saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy, y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gusta este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo hiciste, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Para entender el nivel de audacia de lo que sucedió la semana pasada, tengo que remontarme a hace 10 años. Mi madre falleció cuando yo tenía 15, y 2 años después, mi padre, un hombre de negocios exitoso pero emocionalmente devastado, conoció a Patricia. Ella era el epítome de la elegancia y la comprensión, o eso creímos. Vino acompañada de Chloe, una niña que en aquel entonces tenía mi misma edad y que rápidamente aprendió a manipular las emociones de mi padre para obtener lo que quisiera. Al principio, traté de ser la hermana mayor perfecta. Compartí mis juguetes, mi tiempo y, eventualmente, mi espacio. Pero Chloe no quería compartir, ella quería desplazar. Mientras yo estudiaba para mantener mis becas y trabajaba los veranos en la empresa de mi padre para entender el negocio desde abajo, Chloe se dedicaba a encontrarse a sí misma a través de viajes pagados, compras impulsivas y una actitud de superioridad que Patricia alimentaba a diario en cada cena familiar. Patricia siempre tuvo una forma muy sutil de menospreciarme. Elena es tan eficiente, solía decir con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ella no necesita que la cuiden, es como un pequeño soldado. Pero mi Chloe, ella es una flor delicada, necesita belleza y confort para florecer. Esa narrativa de la flor delicada se convirtió en la excusa perfecta para que Chloe no terminara la universidad, no buscara trabajo y viviera de la tarjeta de crédito de mi padre como si fuera un derecho de nacimiento. Mi padre, por su parte, estaba tan ocupado manteniendo el imperio que nos daba de comer que simplemente firmaba los cheques, confiando en que Patricia estaba criando a una mujer de bien. Yo me enfoqué en mi carrera y, sobre todo, en mi relación con Mateo. Mateo y yo nos conocimos en la Facultad de Ingeniería. Es un hombre íntegro, brillante y, por suerte para mí, absolutamente inmune a los juegos de manipulación que Chloe solía desplegar con cada novio que pasaba por la casa. A medida que se acercaba la boda, la tensión en la mansión se volvió asfixiante. Mateo y yo habíamos decidido mudarnos a nuestro propio apartamento un mes antes del evento, pero debido a unas remodelaciones de último minuto, tuvimos que quedarnos en la casa de mi padre la semana previa a la ceremonia. Chloe estaba más insoportable que nunca. Se quejaba de que mi boda estaba opacando su proceso creativo y de que el vestido de dama de honor que yo le había elegido no resaltaba su aura. Patricia, por supuesto, me pedía que cediera. Elena, es solo un vestido, cámbialo por el que ella quiere, no seas egoísta en tu momento de gloria. Yo cedí, como siempre, para mantener la paz, sin saber que el vestido era lo de menos. Lo que Chloe realmente quería era el trofeo que yo ostentaba, un hombre que la amara de verdad y un futuro sólido que ella, en su narcisismo, creía que le correspondía por decreto divino. Durante los preparativos, empecé a notar comportamientos extraños. Chloe accidentalmente entraba en el baño cuando Mateo se estaba duchando. Aparecía en la cocina a altas horas de la noche usando lencería que dejaba muy poco a la imaginación justo cuando sabía que Mateo bajaría por un vaso de agua.
Mateo, siendo el hombre transparente que es, me lo contaba todo. Elena, tu hermana es extraña, parece que está tratando de llamar mi atención constantemente, me decía con una mezcla de confusión y asco. Yo trataba de restarle importancia, pensando que solo era su necesidad patética de ser el centro de atención. Pero la ambición de Patricia y Chloe iba mucho más allá de un simple coqueteo. Ellas habían diseñado un plan para que Mateo se diera cuenta de que Chloe era la opción más emocionante, la joya que un hombre de su calibre merecía, en lugar de la aburrida y eficiente Elena. No tenían idea de que estaban jugando con fuego cerca de un barril de pólvora llamado lealtad. Faltaban exactamente 3 días para la boda. La casa era un hervidero de floristas, organizadores y parientes lejanos que llegaban de otras ciudades. Mi padre estaba en su despacho cerrando los últimos tratos antes de tomarse sus merecidas vacaciones para entregarme en el altar. Mateo y yo estábamos agotados, pero felices. Esa tarde, Patricia me pidió que fuera con ella al salón de belleza para un momento de unión madre-hija. Fue una trampa obvia. Me mantuvo allí durante 4 horas, insistiendo en tratamientos que yo no quería, mientras Chloe se quedaba en casa descansando de una migraña. Lo que yo no sabía era que, en el momento en que cerré la puerta principal, Chloe puso en marcha su acto final. Mateo estaba en nuestra habitación provisional, revisando unos planos en su computadora, cuando ella entró sin llamar, usando nada más que un camisón de seda que pertenecía a su ajuar imaginario. Según me contó Mateo después, Chloe no se anduvo con rodeos. Se sentó en el borde de su escritorio y empezó a llorar, diciendo que estaba aterrorizada de que él se casara conmigo porque Elena no sabe cómo apreciar a un hombre como tú. Le dijo que yo era fría, que solo me importaba el dinero y el éxito, y que ella, en cambio, era todo pasión y entrega. Cuando Mateo intentó levantarse para salir de la habitación, ella lo bloqueó, lanzándose a sus brazos y tratando de besarlo mientras le suplicaba que cancelara todo, que se escaparan juntos esa misma noche. Tú te mereces a alguien que viva para ti, Mateo, no a alguien que te trate como un proyecto más de su empresa, le susurró. Mateo, con una calma que todavía me asombra, la apartó con firmeza, sacó su teléfono y empezó a grabar la escena mientras le pedía que repitiera lo que acababa de decir para que Elena pudiera entender su punto de vista. Chloe, en su delirio narcisista, pensó que Mateo estaba grabando porque estaba impresionado por su honestidad valiente. Empezó a despotricar contra mí, diciendo que yo siempre había tenido todo lo fácil, que papá me prefería y que lo más justo era que ella se quedara con lo mejor que Elena había conseguido. Fue una confesión completa de envidia y resentimiento acumulado durante una década. Mientras tanto, yo regresaba del salón de belleza antes de lo previsto porque Patricia se había olvidado su tarjeta de crédito y tuvimos que interrumpir el tratamiento. Entré a la casa justo a tiempo para escuchar los gritos de Chloe desde la planta alta. Pero no estaba sola. Mi padre también había salido de su despacho, atraído por el ruido de la discusión que ya se estaba volviendo violenta porque Mateo intentaba salir y Chloe le bloqueaba la puerta. Subimos las escaleras y nos encontramos con la escena, Chloe desaliñada, gritando que Mateo la había provocado, y Mateo sosteniendo su teléfono con una expresión de absoluto desprecio. Patricia, que venía detrás de mí, reaccionó de la manera más predecible posible. En lugar de reprender a su hija, corrió hacia ella y la abrazó, lanzándome una mirada llena de odio. Mira lo que has hecho, Elena. Has traído a este hombre a nuestra casa para que abuse de mi pobre niña. Mateo simplemente le entregó el teléfono a mi padre. El silencio que siguió mientras mi padre veía el video fue el más denso que he experimentado en mi vida. Podías ver cómo las piezas del rompecabezas de 10 años de mentiras finalmente encajaban en su mente. Patricia intentó quitarle el teléfono, pero mi padre la apartó con un brazo de hierro. El velo se había rasgado, y lo que había detrás era una fealdad que ninguna cantidad de dinero podía cubrir. Lo que sucedió después de que mi padre terminó de ver el video fue una lección magistral de manipulación fallida. Patricia, viendo que la evidencia era irrefutable, cambió de táctica en un segundo. Ya no era Mateo abusó de Chloe, sino Chloe es una víctima de sus propios sentimientos. Se puso de pie, secándose las lágrimas inexistentes de su hija, y miró a mi padre con una audacia que me dejó sin aliento. Ricardo, tienes que entender, dijo con voz melosa. Chloe es una joven con una sensibilidad superior. Ella vio en Mateo algo que Elena, con su mente cuadrada y orientada al trabajo, jamás podrá entender. Ella se enamoró, y el amor no conoce de compromisos ni de bodas. Si ella siente que Mateo es su alma gemela,
¿Quiénes somos nosotros para negarle esa felicidad? Me quedé helada. Mi madrastra estaba sugiriendo seriamente que, debido a que su hija sentía algo, yo debía simplemente dar un paso al costado y entregarle a mi prometido. Patricia, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo?, intervino mi padre, con una voz peligrosamente baja. Estás justificando que tu hija haya intentado seducir al prometido de mi hija a 3 días de su boda. Patricia suspiró, como si estuviera tratando con un niño lento. Ricardo, querido, Elena es fuerte. Ella tiene la empresa, tiene su carrera, ella siempre sale adelante. Pero Chloe necesita este tipo de alegría para su alma. Ella se merece ser feliz, y si Mateo es el camino, entonces Elena debería ser lo suficientemente generosa como para perdonar y dejar que el verdadero amor triunfe. Es lo que una verdadera hermana haría por la hija dorada de esta familia. Chloe asintió, mirando a Mateo con una sonrisa triunfal, como si las palabras de su madre hubieran validado legalmente su derecho sobre él. Mateo soltó una carcajada seca. Ustedes están locas. Las dos. No soy un objeto que se hereda ni un premio de consolación para una niña malcriada que no sabe lo que es el respeto. Yo sentí una oleada de náuseas. Durante años, Patricia había usado esa misma lógica para quitarme cosas pequeñas, mi habitación favorita, los collares de mi madre, el tiempo de mi padre. Ella lo merece más, ella es más delicada, tú eres fuerte, Elena. Pero intentar aplicarlo a mi futuro marido fue el punto de quiebre absoluto. Miré a mi padre, esperando su reacción. Él siempre había sido el mediador, el que pedía perdón en nombre de ellas para evitar el drama. Pero esta vez, algo en sus ojos se había apagado para siempre con respecto a Patricia. Mi padre guardó el teléfono de Mateo en su bolsillo. Miró a Chloe, que seguía en su camisón de seda, y luego a Patricia, que mantenía su postura de superioridad moral. Así que ella se merece ser feliz a costa de Elena, repitió mi padre. ¿Y tú crees que mi dinero y mi casa deben seguir financiando esa felicidad, mientras ella intenta destruir a mi propia hija? Patricia sonrió, creyendo que todavía tenía el control. Bueno, Ricardo, es lo justo. Hemos sido una familia durante 10 años. Chloe es como tu propia hija. Mi padre asintió lentamente. Tienes razón, Patricia. Hemos sido una familia. Y como familia, es hora de que hablemos de realidades, no de merecimientos imaginarios. Elena, Mateo, bajen a la biblioteca. Patricia, Chloe, tienen 10 minutos para vestirse y bajar. Vamos a tener la conversación que debimos tener hace una década. El tono de su voz no admitía réplicas. Era el tono que usaba cuando estaba a punto de desmantelar una empresa competidora. La reunión en la biblioteca fue como un juicio final. Mi padre se sentó tras su escritorio de caoba, mientras Mateo y yo ocupábamos las sillas frente a él. Patricia y Chloe entraron unos minutos después, Chloe luciendo un vestido de diseño que mi padre le había comprado el mes pasado y Patricia con su habitual aire de indignación herida. Antes de que Patricia pudiera abrir la boca para iniciar otro discurso sobre la fragilidad emocional de su hija, mi padre abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Eran estados de cuenta, facturas y registros contables. Durante 10 años, empezó mi padre con una frialdad quirúrgica. He financiado un estilo de vida que ninguna de las dos ha hecho el menor esfuerzo por sostener. Patricia, te casaste conmigo bajo la promesa de que serías una compañera y una madre para Elena. En cambio, te has dedicado a ser la manager de los caprichos de Chloe. Patricia intentó interrumpir. Ricardo, no puedes ser tan vulgar de hablar de dinero en un momento tan emocional. Mi padre levantó una mano, silenciándola de inmediato. Voy a hablar de dinero porque es lo único que ustedes entienden. Chloe, aquí están tus gastos de los últimos 3 años. 0 créditos universitarios, 12 viajes de lujo espiritual, una colección de bolsos que cuesta más que el salario anual de mis ingenieros senior y ni un solo día de trabajo. Ni uno solo. He tolerado esto porque quería que Elena tuviera una familia completa. Pero hoy, cuando vi ese video, entendí que no tengo una familia. Tengo 2 parásitos que creen que mi hija es un obstáculo para su comodidad. Chloe empezó a llorar ruidosamente, el tipo de llanto que siempre hacía que mi padre cediera en el pasado. Pero esta vez, él ni siquiera la miró. La lógica de Patricia es que Chloe merece a Mateo porque es la hija dorada, continuó mi padre, mirando fijamente a su esposa. Bueno,
Si Chloe merece lo mejor sin trabajar, entonces yo merezco una esposa que no críe a una sociópata envidiosa bajo mi techo. Patricia, he revisado nuestro acuerdo prenupcial. ¿Recuerdas esa cláusula sobre la infidelidad moral y el bienestar de mis herederos directos? Mis abogados la redactaron con mucho cuidado. Intentar destruir el matrimonio de mi hija única dentro de mi propia propiedad se califica como una violación grave de los términos de convivencia y respeto que firmamos. Patricia palideció. Ella siempre había creído que el prenupcial era solo una formalidad que mi padre nunca usaría. Nunca esperó que el hombre que la colmaba de joyas tuviera una lista detallada de sus fracasos como madre y esposa. A partir de este momento, declaró mi padre, cerrando la carpeta con un golpe seco, todas las tarjetas de crédito a nombre de Patricia y Chloe han sido canceladas. El coche que conduce Chloe será recogido por la agencia mañana por la mañana. Y con respecto a esta casa, bueno, la propiedad está a nombre de un fideicomiso del cual Elena es la única beneficiaria. Patricia, tienes hasta mañana a mediodía para empacar tus cosas y las de tu hija. Me voy a divorciar de ti, y te aseguro que no verás ni un centavo más de lo que estrictamente estipula el contrato mínimo de subsistencia, que es prácticamente nada comparado con los lujos que has desperdiciado. El grito que soltó Patricia fue de puro terror animal. Se dio cuenta de que el castillo de naipes se estaba derrumbando y que, por primera vez en su vida, no tenía un hombre al cual manipular para salvarse. Chloe, por su parte, miraba a Mateo como si esperara que él la rescatara, pero Mateo solo la miraba con la misma expresión con la que uno mira a un bicho desagradable en la acera. La mañana siguiente al enfrentamiento en la biblioteca fue el caos absoluto. Patricia pasó la noche entera gritando, llorando y tratando de entrar en la habitación de mi padre, pero él se había encerrado y puesto seguridad en la puerta. Yo no pude dormir, no por tristeza, sino por la adrenalina de ver cómo el mundo que estas dos mujeres habían construido sobre el engaño se desintegraba. A las 8 de la mañana, el abogado de mi padre llegó con los papeles del divorcio y una orden de desalojo formal. Chloe estaba en la sala, rodeada de maletas abiertas, tratando de decidir qué bolsos de marca llevarse. Seguía actuando como si todo esto fuera un malentendido que se solucionaría en cuanto ella hiciera un puchero. Papá Ricardo no habla en serio, le decía a su madre. Él nos quiere, solo está influenciado por la amargada de Elena. Pero papá Ricardo hablaba muy en serio. Salió de su habitación vestido para ir a la oficina, con una expresión de hierro. Cuando Chloe intentó acercarse a él para abrazarlo, él dio un paso atrás. No me llames así, Chloe. Nunca fuiste mi hija, y después de lo que intentaste hacerle a Elena, ni siquiera eres una conocida bienvenida. Los hombres de seguridad están afuera para supervisar que solo se lleven lo que es estrictamente suyo. Nada de lo que yo haya comprado durante el matrimonio se queda con ustedes, a menos que esté explícitamente nombrado en el anexo del divorcio. Patricia salió de su habitación, con el maquillaje corrido y un aspecto que distaba mucho de la reina de sociedad que pretendía ser. No puedes hacernos esto, Ricardo. No tenemos a dónde ir. Chloe no tiene ahorros, nunca la dejaste trabajar. La hipocresía de ese comentario casi me hace reír a carcajadas. Ella fue quien impidió que Chloe trabajara para mantenerla como su muñeca de porcelana. Tienen el apartamento que Patricia tenía antes de casarnos, dijo mi padre con frialdad. Ese que has estado alquilando en secreto y cuyo dinero te has guardado durante años. No creas que no lo sabía, Patricia. Simplemente no me importaba hasta que decidieron morder la mano que las alimenta. Patricia se quedó muda. Su pequeño fondo de reserva, el que pensaba usar para sus propias escapadas, ahora era su único refugio. Y era un apartamento pequeño, viejo y en una zona muy alejada de los clubes de lujo que ella frecuentaba. Ver la comprensión del desastre en sus ojos fue una de las experiencias más catárticas de mi vida. Chloe empezó a gritar que ella merecía seguir viviendo en la mansión porque ella era especial. Mi padre simplemente señaló la puerta. La gente especial trabaja por lo que quiere, Chloe. La gente como tú solo es costosa. Y yo ya no estoy pagando. Mateo y yo observamos desde el rellano de la escalera cómo los hombres de seguridad empezaban a sacar las maletas. Chloe intentó ocultar un collar de diamantes en su abrigo, pero el guardia, siguiendo las instrucciones precisas de mi padre, le pidió que lo devolviera. Ese collar fue un regalo de aniversario para mi madre, Elena, intervino mi padre. Patricia lo tomó, prestado, hace años y nunca lo devolvió. Se queda aquí. Patricia soltó un insulto dirigido a mi madre fallecida,
y ese fue el último error que cometió. Mi padre llamó al abogado y le pidió que redujera al mínimo absoluto cualquier pensión temporal. Fuera de mi vista. Ahora, rugió mi padre. Las dos mujeres, que ayer se sentían las dueñas del destino de todos, salieron de la casa escoltadas como delincuentes comunes, con sus maletas baratas y sus sueños de grandeza rotos. La casa, por primera vez en 10 años, se sentía limpia. El aire era más ligero, y aunque la boda era en 2 días, el ambiente ya era de celebración. Con Patricia y Chloe fuera de la casa, podrías pensar que la calma regresaría de inmediato, pero el veneno de una narcisita siempre tiene un último coletazo. Chloe, incapaz de aceptar que su belleza y encanto no habían logrado doblegar a Mateo ni a mi padre, decidió recurrir a las redes sociales. A menos de 48 horas de mi boda, empezó a publicar historias en Instagram y Facebook alegando que yo era una hermana abusiva que la había echado a la calle por envidia de su relación con Mateo. Publicó fotos editadas de ella llorando, diciendo que Mateo la amaba pero que yo lo tenía amenazado con dinero. Fue un intento patético de arruinar mi reputación social justo antes del gran día. Recibí docenas de mensajes de amigos confundidos y parientes preguntando qué estaba pasando. Pero Chloe olvidó una regla fundamental del mundo moderno: no mientas cuando hay recibos. Mi padre, que estaba en un estado de lucidez implacable, me autorizó a publicar el video que Mateo había grabado en la habitación. No dejes que manchen tu nombre, Elena, me dijo. Si ellas quieren un espectáculo público, dales la función completa. Así que eso hice. Subí el video donde se veía claramente a Chloe intentando seducir a Mateo y su confesión de que yo no importaba porque ella era la que merecía ser feliz. El efecto fue instantáneo y devastador para ellas. En cuestión de una hora, Chloe perdió miles de seguidores. Sus amigas de la alta sociedad, que siempre la habían envidiado en secreto, se lanzaron como buitres sobre su reputación. Patricia intentó llamarme para que bajara el video, gritando que estaba arruinando las posibilidades de futuro de su hija. Chloe no tiene futuro mientras crea que puede robar la vida de los demás, Patricia, le respondí antes de bloquearla para siempre. Lo más increíble fue la reacción de mi padre. Él no solo las echó, sino que empezó una auditoría profunda de la empresa. Descubrió que Patricia había estado desviando fondos pequeños a través de facturas falsas de decoración y eventos benéficos inexistentes durante años. No eran cantidades que pusieran en peligro la empresa, pero eran suficientes para presentar cargos legales si él quisiera. Decidió no enviarlas a prisión, no por amor, sino por no manchar más nuestro nombre antes de la boda, pero les envió un mensaje a través de su abogado: si alguna de las dos volvía a mencionar mi nombre, el de Mateo o el suyo en público, o si intentaban acercarse a menos de 1 kilómetro de nosotros, las pruebas de su fraude irían directamente a la fiscalía. Fue el silencio absoluto lo que compramos con ese trato. Esa noche, Mateo y yo nos sentamos en el jardín con mi padre. Él se veía cansado, pero extrañamente aliviado. Siento haberme tardado 10 años en ver lo que tenía delante de mis narices, Elena, me confesó mientras bebíamos una copa de vino. Estaba tan concentrado en darles una familia que no me di cuenta de que estaba alimentando a 2 serpientes en mi propio nido. Le aseguré que no era su culpa. La manipulación narcisista es un arte oscuro que Patricia dominaba a la perfección. Mateo le dio la mano a mi padre y le prometió que cuidaría de mí y de la empresa con la misma integridad con la que enfrentó a Chloe. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que la jerarquía de mi casa era la correcta. No había flores delicadas que cuidar a costa de mi esfuerzo. Solo había gente real, trabajando junta y respetándose. El escenario estaba listo para la boda, y aunque faltaban 2 personas en la lista de invitados, el lugar se sentía más lleno que nunca. El día de la boda amaneció con un cielo perfectamente despejado, como si el universo mismo estuviera celebrando la limpieza profunda que habíamos hecho en nuestras vidas. No hubo dramas de último minuto con el vestido de dama de honor de Chloe, porque simplemente no hubo Chloe. Mi mejor amiga de la infancia tomó su lugar, y el ambiente en la suite de la novia fue de pura risa y complicidad, sin las críticas pasivo-agresivas de Patricia sobre mi maquillaje o mi figura. Mi padre entró en la habitación poco antes de la ceremonia. Se veía imponente en su smoking, pero sus ojos estaban húmedos. Eres el orgullo de mi vida, Elena, me susurró. Hoy no solo te entrego a un buen hombre, sino que celebramos que eres la dueña absoluta de tu destino. Caminar hacia el altar del brazo de mi padre fue una experiencia trascendental. Miré a los invitados y vi caras de apoyo genuino. El escándalo del video había servido para filtrar a los falsos amigos.
Solo estaban allí aquellos que valoraban la verdad sobre las apariencias. Mateo me esperaba con una sonrisa que me recordaba por qué había luchado tanto por nosotros. La ceremonia fue sencilla pero cargada de significado. Cuando el juez preguntó si había algún impedimento, por un segundo temí que Chloe apareciera gritando alguna locura, pero los guardias de seguridad en la entrada del club se aseguraron de que ninguna hija dorada se acercara a menos de 1000 metros. El sí, acepto fue el sonido más dulce que he escuchado jamás. Ya no era Elena, la hija que tenía que ceder ante los caprichos de otros. Era Elena, la esposa de Mateo, la socia de su padre y la mujer que no permitía que nadie le robara su luz. La recepción fue una fiesta de verdad, no el evento social rígido que Patricia había planeado. Cambiamos el menú pretencioso por comida que realmente nos gustaba y la música duró hasta el amanecer. Durante el brindis, mi padre hizo una mención especial a la resiliencia y a la importancia de construir sobre cimientos sólidos. No mencionó a Patricia ni a Chloe por su nombre, pero todos entendieron el mensaje. En la vida, hay quienes intentan tomar atajos seduciendo el éxito ajeno, dijo mirando a la audiencia, y hay quienes, como mi hija Elena y mi yerno Mateo, construyen su propio camino con integridad. Hoy celebramos los cimientos sólidos. Fue el cierre perfecto para una década de sombras. Mientras bailábamos nuestro primer vals, Mateo me susurró al oído, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Le pregunté. Que mañana no tenemos que despertar en una casa con ellas. Mañana empezamos nuestra vida sabiendo que no hay veneno en la mesa. Y tenía razón. La verdadera boda no fue solo el intercambio de anillos, sino el acto de valor de mi padre y de Mateo para proteger lo que era real. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, me permití sentir lástima por Chloe y Patricia por un segundo. Estaban en un apartamento viejo, sin tarjetas de crédito, sin sirvientes y, sobre todo, sin el respeto de nadie. Habían intentado robar una vida que nunca se ganaron y terminaron perdiendo la que ya tenían. Pero la lástima se desvaneció rápido. Tenía un marido maravilloso, un padre renovado y toda una vida de lujos reales, de amor y trabajo, esperándome. Un mes después de la boda y de nuestra luna de miel en las Maldivas, regresamos a la realidad. Fue extraño volver a la mansión de mi padre para recoger las últimas cajas antes de mudarnos definitivamente a nuestra casa nueva. Mi padre nos recibió con noticias interesantes, aunque no sorprendentes. Patricia había intentado impugnar el divorcio alegando angustia emocional, pero el juez, tras ver las pruebas del fraude financiero y el video de Chloe, desechó la demanda en la primera audiencia. Sin el flujo constante de dinero de mi padre, la realidad del mundo real las había golpeado de frente. Chloe, la chica que no sabía cómo usar una lavadora, ahora vivía en un tercer piso sin ascensor y tenía que usar el transporte público. Me enteré por una vieja conocida que Chloe había intentado conseguir trabajo en una agencia de modelos, pero su reputación la precedía. Nadie quería contratar a la chica del video del prometido. Intentó ser influencer de estilo de vida austero, pero como nunca en su vida había hecho nada por sí misma, sus consejos eran absurdos y la gente se burlaba de ella en los comentarios. Patricia, por su parte, estaba tratando de vender sus últimos vestidos de diseñador en sitios de reventa para pagar las facturas de la luz. Era el colapso total de la hija dorada y su reina madre. Durante 10 años, ellas pensaron que el lujo era algo que se les debía por el simple hecho de existir. Ahora descubrían que el mundo no regala nada a quienes no tienen nada que ofrecer más que derecho divino y manipulación. Mi padre, por otro lado, parecía haber rejuvenecido 10 años. Se involucró de nuevo en el día a día de la empresa con una pasión que no le veía desde que mi madre estaba viva. Siento que me quité una mochila llena de piedras, Elena, me decía a menudo. Empezó a salir con gente de su edad, personas con carreras y vidas propias, no cazafortunas que buscaban un cheque en blanco. Verlo feliz y en control me dio la paz que necesitaba para cerrar ese capítulo. Ya no sentía la necesidad de vigilar mis espaldas. Patricia y Chloe eran ahora solo una anécdota lejana, un cuento cautelar sobre lo que sucede cuando permites que el narcisismo tome el volante de tu hogar. Mateo y yo inauguramos nuestra propia firma de consultoría de ingeniería, trabajando codo a codo con la empresa de mi padre. El éxito fue inmediato, no por el apellido, sino por la ética de trabajo que ambos compartimos. A veces, en las reuniones de sociedad, escucho susurros sobre lo que pasó con las otras, pero los susurros se apagan rápido cuando ven nuestra felicidad. La gente respeta el poder, pero respeta aún más la integridad.
Chloe y Patricia intentaron usar el poder de mi padre como un arma contra mí, y terminaron siendo desarmadas por la misma mano que las protegía. La lección estaba clara: el lujo que no se gana se desvanece al primer soplo de verdad. Y nosotros, gracias a Dios, teníamos una verdad a prueba de tormentas. Han pasado 6 meses desde que las sombras fueron expulsadas de nuestra vida. Hoy estoy sentada en mi oficina, revisando los planos de un nuevo proyecto, cuando recibo un correo electrónico de un remitente desconocido. Es Chloe. Me escribe desde una cuenta de correo gratuita, y el tono ha cambiado drásticamente. No hay insultos, no hay pretensiones de superioridad. Solo una súplica patética. Me dice que Patricia está enferma de los nervios, que no pueden pagar el alquiler del apartamento pequeño y que ella ha aprendido la lección. Me pide que hable con mi padre para que les dé una mensualidad modesta a cambio de no volver a aparecer nunca más. Dice que se siente sola y abandonada y que, después de todo, fuimos hermanas. Miro la pantalla durante un largo rato. Hace un año, esta carta me habría causado una angustia terrible. Habría sentido culpa, habría pensado que tal vez fui demasiado dura. Pero ahora, con la perspectiva que da la libertad, solo veo un último intento de manipulación. Chloe no ha aprendido la lección, solo ha aprendido que la pobreza es incómoda. Si tuviera dinero de nuevo, volvería a ser la misma narcisita de siempre. Borro el correo sin responder. No es crueldad, es higiene emocional. La lección que realmente tiene que aprender es que sus acciones tienen consecuencias permanentes. No puedes intentar destruir la vida de alguien un lunes y pedirle dinero el viernes invocando una hermandad que nunca respetaste. El derecho divino de la hija dorada ha expirado oficialmente. Se lo menciono a Mateo durante la cena. Él se encoge de hombros. Es el ciclo natural, Elena. Ellas eligieron su camino cuando intentaron pisotear el nuestro. Tu padre les dejó lo suficiente para vivir con dignidad si trabajaran, pero ellas consideran que trabajar es una humillación. No es tu problema. Y tiene razón. Mi padre les dejó un techo y una pensión mínima que cualquier persona normal usaría para empezar de nuevo. Si ellas deciden gastarlo en apariencias o sentarse a lamentar su suerte, no es responsabilidad nuestra. Mi padre, cuando se lo conté, simplemente asintió. Ya les di 10 años de mi vida y millones de dólares, Elena. Mi deuda con ellas está más que pagada. Ahora mi dinero es para mi hija, mi yerno y los nietos que vendrán. Cierro los ojos y me permito disfrutar del momento. Mi vida es plena, mi matrimonio es sólido y mi padre es finalmente el hombre fuerte que recordaba. La historia de la hija dorada terminó como terminan todos los mitos basados en la mentira, en el olvido y la irrelevancia. Mientras tanto, yo sigo construyendo. Sigo trabajando. Sigo amando. Porque he aprendido que el verdadero lujo no son los bolsos de marca ni las mansiones, sino poder mirar a la cara a las personas que amas y saber que no hay una sola mentira entre ustedes. Patricia y Chloe perdieron su vida de lujos porque nunca entendieron que el mayor lujo de todos es la integridad. Y yo, gracias a su traición, lo descubrí a tiempo para salvar mi felicidad. El capítulo está cerrado, el libro está terminado, y el futuro es brillante.